Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí nuevamente disfrutando la pura vida cultural. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el orgullo de México, esta hermosísima ciudad de los palacios a través de su arte y su historia. Y precisamente estaré hablando hoy de lo que son algunos de los palacios más importantes. Si les parece bien, vamos a empezar con el Palacio Postal. Este edificio, que se encuentra sobre el eje central y la calle de Tacuba, a un costado del Palacio de Bellas Artes, pues tuvo su construcción o inició su construcción el 17 de febrero de 1907, y aquí se escucharon por vez primera los acordes de nuestro hermosísimo himno nacional, mientras el presidente de la República, el general Porfirio Díaz Morí, lo estaba inaugurando. La construcción de este magnífico centro, pues debe considerar el hecho, o consideró el hecho, de que estaba creado para ser un centro de operación postal. Y debido al crecimiento en los volúmenes de correspondencia que manejaba el correo en México durante el siglo XIX y principios del XX, y dada la importancia del servicio postal para la comunicación, tanto entre particulares como empresas, pues debía considerar algunos factores muy específicos que les estaré mencionando. Esto es, el servicio postal mexicano, apoyado en miles de constantes y esforzados carteros y empleados postales, ha prestado y prestó un invaluable servicio a la población por más de 400 años, siendo una de las instituciones más antiguas y con mayor tradición en la memoria histórica del pueblo mexicano. Debido al auge del correo como uno de los principales medios de comunicación a principios del siglo pasado, se construyó el Palacio Postal o Quinta Casa de Correos, por ser la quinta sede que ha tenido el correo en México. Era alrededor del año 1902 cuando estaban pensando en dónde construirlo, y entonces sobre esta superficie de 3.730 metros cuadrados en el terreno que ocupaba el antiguo hospital de terceros franciscanos, se inicia la construcción del Palacio Postal. El proyecto pues es diseño del arquitecto italiano Adamo Boari, el mismo que diseñó por órdenes y petición especial de don Porfirio Díaz el Palacio de Bellas Artes, del cual les hablaré más tarde. Pues bien, este italiano tuvo una negociación, aquí les cuento como un dato curioso, con don Porfirio, el que le solicitó al momento de hacer el Palacio de Bellas Artes, pues que éste pareciera como un palacio de la ópera, que si bien cabe aclarar que no fue creado como Palacio de Bellas Artes, ese sería un nombre que recibiría posteriormente. Aquí lo que don Porfirio quería era un nuevo teatro nacional, inspirado en todos los que él había visitado por sus viajes a Europa o en sus viajes. Y él quería algo como el edificio de la ópera parisino, de tal manera que le encarga a este italiano, este arquitecto famosísimo, Adamo Boari, repito, el diseño para el Palacio de Bellas Artes. Este le hace algunas propuestas, sin embargo, para don Porfirio no son exactamente lo que está buscando. Entonces él le dice, te voy a hacer un boceto, una idea general de lo que quiero, y con base en ello, pues tú te apegas a esto. Y como pues apoyo por hacer el diseño como yo lo quiero, voy a concederte que el Palacio Postal o el Palacio de Correos lo diseñes a tu gusto. A lo cual Adamo Boari pues accedió extremadamente gustoso. ¿Sí? La construcción del Palacio Postal estuvo a cargo del ingeniero mexicano Gonzalo Garita. En su construcción no se escatimaron detalles.
Decenas de artesanos mexicanos plasmaron su arte en cada piedra, en cada pedazo de madera, en cada pedazo de metal, incluidos algunas herrerías que, bueno, proceden de Italia. Sin embargo, el diseño pues fue complementado con ideas de los mexicanos. Se combinaron materiales y elementos que se trajeron de Europa y de Estados Unidos con los que ya se encontraban hechos y también producidos en nuestro hermoso país. Es un estilo que denominamos ecléctico. Este término significa una mezcla de diversos estilos para crear uno nuevo, pero en el cual todavía pueden diferenciarse algunos rasgos estilísticos. En este estilo ecléctico convergen tanto el plateresco isabelino como el gótico veneciano. Esto es, el Palacio Ducal de Venecia fue el que sirvió de inspiración a Adamo Boari, porque en su natal Italia pues se encontraba esta belleza. Entonces él decidió tomar algunos de estos rasgos para entregarlos a don Porfirio para que dieran su aprobación. En el exterior, el edificio se encuentra lleno de obras de arte elaboradas con un fino trabajo de piedra de cantera blanca de Pachuca. Si bien cuando nosotros pasamos en la actualidad lo vemos como de un color beige o un color café muy clarito, jamás fue del todo blanco como si fuera un mármol, pero sí se consideraba precisamente cantera blanca, que era fácil de labrar o de grabar para poder hacer todas estas hermosísimas obras de arte urbano. En las fachadas pues nos encontramos algunas gárgolas, algunos detalles de los pórticos que son de herrería de bronce dorado elaboradas en la fondería o fundidora Pignone de Florencia, Italia. Aquí ocurre algo muy interesante. Se preguntarán por qué gárgolas. La gárgola como tradición y como cultura podemos encontrarla en Francia, con este origen medieval, donde se nos hablaba que la gárgola, significa garganta en francés, era este animal que cuidaba pues algunas iglesias, sobre todo, por ejemplo, la de Notre Dame en París, pero que antes de que esto ocurriera, pues era un animal feroz que llegó a atormentar y atemorizar a todo el pueblo, y el párroco habló con ella y le dijo que bueno, que qué pasaba, porque estaba tan inconforme, y ella le decía que llevaba muchos años viviendo o sobreviviendo, mejor dicho, entre un pueblo y otro, a fin precisamente de poder alimentarse sin hacer daño, pero que los moradores la maltrataban muchísimo. Entonces, lo que hizo el padre de la iglesia de Notre Dame fue precisamente negociar con ella que sí cuidaba el lugar y que si se iba a una de las terrazas superiores podría conseguir alimento constante, pero que tenía que servir de vigía o de guardia. Y la gárgola aceptó. Esto es lo que nos dice la mitología, y por eso encontramos toda una serie de gárgolas en diversas iglesias. Si queremos hacer una analogía, podríamos compararlo un poco, pues, con un espantapájaros en los campos. Esta es la intención y no sería la excepción en el Palacio Postal, unas gárgolas que cuidan y protegen los valiosos bienes que son la comunicación y todas estas cartas y postales llenas de amor para comunicarse con las personas amadas. Entonces les comentaba, esto era en el exterior. En el interior, el edificio se encuentra totalmente ornamentado con mármoles, con herrería de bronce dorado, igualmente elaborado en esta fondería Pignone de Florencia. Las bellas columnas que recubren la estructura de hierro que sostiene el edificio, aunque aparentan ser de mármol, pues ¿qué creen, amigos? No lo son. Están hechas a base de una técnica de yeso llamada escayola, y esto permite cierto abrillantado y que se le den ciertas vetas para que parezca un mármol, pero no lo es. Este es un pequeño secreto. Estamos hablando de estos temas constantemente culturales, pero aquí la buena noticia es que próximamente estaremos teniendo una visita para hacer este recorrido de café
arte e historia. No se separen de nuestra página de Facebook de Pura Vida Cultural, donde les estaremos informando los detalles de este próximo recorrido dominical para que nos acompañen y donde estaré compartiendo con ustedes todos los detalles de estos bellos edificios y de la historia y el arte. Aquí estaremos hablando generalidades, pero evidentemente verlo, estar allí, poder disfrutarlo, pues es inigualable. El Banco de México ocupó dentro de este palacio postal los dos últimos niveles y a través del tiempo modificó varios elementos arquitectónicos. También el correo cambió partes del diseño original, por lo que fue pues necesario un detallado proceso de restauración y rescate arquitectónico para devolverle el esplendor original. Basados en los planos originales y los croquis de trabajo de Adamo Boari, se restauraron varios elementos originales del edificio hacia el año 2007, cuando cumplió su centenario, porque si bien empezó su construcción en 1902, su inauguración se dio en 1907. Y aquí pues se dio toda una recuperación de ventanas de madera, de herrería, de cobre y bronce, de las columnas que se restauraron y pues bueno, este edificio ocupa 12.500 metros cuadrados en sus 4 pisos. La marquesina de la entrada, que se llama pan coupé, que no es otra cosa más que un chaflán o un corte que pareciera, imagínense que si lo están viendo desde arriba, como si fuera un pastel rectangular y que le cortan una de sus orillas. Entonces, todo esto fue restaurado también, la cantera blanca de Pachuca que les mencioné, las fachadas, los lampadarios que pues asemejan a dragones, se limpiaron hasta dejar una apariencia original de bronce y todo esto se llevó a cabo con un rescate del reloj monumental que pues pertenecía a la compañía AGN. Don Porfirio mandaba hacer los relojes en Alemania, no en Suiza, como podríamos creer de los famosos relojes suizos. Él tenía un apego especial por la tecnología alemana. Además, se restauró pues el domo del patio de carteros, destacó la restitución de los elevadores originales hechos a base de un fierro colado que está recubierto de cobre y bronce. Y a 100 años, el Palacio Postal pues es uno de los edificios más hermosos que existen en la capital. Y actualmente, pues si bien ha desempeñado un papel muy importante, sabemos que el correo pues no tiene ya la cantidad de trabajo que tenía antes. Entonces, la función es estar al servicio de la comunicación entre las personas de México y el mundo. En la planta baja pues están los servicios postales mexicanos y una exposición pues de diferentes temas de manera constante. En el segundo piso está el Centro Nacional y México, que tiene que ver con correo electrónico, exposición permanente de cultura postal, una biblioteca, amigos, que podemos visitar, una sala de introducción a la filatelia y una proyección pues que tiene que ver con el Palacio Postal, la historia y la restauración. Y en el cuarto piso hay una exposición del Museo de Historia y Cultura Naval. Aquí es importante pues darnos cuenta que la entrada es libre, es un palacio abierto para todos y cada uno de nosotros. Entonces disfrutemos de este Palacio Postal, amigos, que encierra una belleza impresionante. Y pues bueno, vamos a un corte si les parece bien y continuamos. Amigos, continuamos hablando de nuestra hermosísima ciudad de los palacios. Y ahora pues nos trasladamos a un costado del Palacio Postal para hablar del fastuoso Palacio de Minería. Si bien tiene una fachada de carácter neoclásico con esta cantera gris que parece no tan notoria y no tan estilizado en relación con lo que sería el Palacio Postal, guarda una historia impresionante. Este Palacio de Minería es obra maestra del arquitecto Manuel Tolsá.
y está considerado como el mejor exponente de la arquitectura neoclásica en México. Recordemos que el neoclásico es un movimiento que viene después del arte barroco en Europa, propiamente de Francia. Sin embargo, aquí quiero hacer un pequeño detalle o una pequeña aclaración. El estilo neoclásico es la manera en que nosotros lo conocemos. Sin embargo, para Francia, ellos nunca hablan de un neoclásico, ellos hablan de un clasicismo. Y en la época en que en Europa el barroco está en su máximo nivel, la corte francesa no le llama barroco, le llama clasicismo, y está ocurriendo de manera paralela, y aunque no son iguales los estilos, porque el barroco que nosotros conocemos es más recargado, más relacionado con las iglesias, en el caso de Francia se da en la corte, y uno de los grandes exponentes de este barroco, o que ellos llaman clasicismo, reitero, pues es precisamente el Palacio de Versalles. Sí tiene grandes decorados, sobre todo con espejos, con columnas, con oro, pero tiene más este estilo griego o greco-romano que el barroco recargado que nosotros conocemos de nuestra Catedral Metropolitana o de la Catedral de Puebla, por ejemplo. Entonces, se puede decir que barroco y neoclásico, desde la perspectiva europea, son dos caras de una misma moneda. Para nosotros, dos monedas distintas. Entonces, les comentaba que este Palacio de Minería pues se considera el mejor exponente de esta arquitectura neoclásica en México, y es uno de los mejores ejemplos de esta corriente arquitectónica en todo el continente americano. A veces nos cuesta trabajo entender que no tenga este color claro como blanco o blanquecino, como ocurría con los edificios griegos o romanos, pero no por eso es menos hermoso. La historia del Palacio de Minería se remonta a 1793, cuando el Real Colegio de Minas de la Nueva España adquirió el predio donde ahora se asienta este edificio con la ayuda del segundo conde de Revillagigedo, don Juan Vicente Güemes Pacheco y Padilla, encargando el proyecto y la construcción del mismo al destacado arquitecto Manuel Tolsá, también autor de la escultura ecuestre de Carlos IV, sí, el famoso caballito, así como de la última etapa de la construcción de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Aquí ocurre algo muy interesante. Todo lo que era la mina o la minería era muy importante en el México del Virreinato. ¿Por qué? Porque teníamos muchísima plata. Los yacimientos eran impresionantes, de tal manera que los españoles se dan cuenta de esto y la explotación minera no se hace esperar. El Real Colegio de Minas de la Nueva España después pues convertiría en la Escuela de Ingenieros, y bueno, pues ellos tendrían su sede en este Palacio de Minería, de tal manera que podemos entender como una actividad no solo bastante elitista, sino también muy, muy importante dentro de lo que es la Nueva España. En este sentido, el Palacio de Minería fue uno de los primeros edificios diseñados específicamente, esto es, ex profeso, para la enseñanza de la ingeniería y la metalurgia, situación que adquiere mayor relevancia porque, como les mencioné, la minería era la principal actividad económica de la Nueva España y una de las principales fuentes de riqueza del Imperio Español. De tal manera, el Palacio de Minería refleja en su sobria y elegante arquitectura de cuidadas proporciones el ideal ilustrado de razón, pero también de orden para alcanzar el conocimiento. Y como ese conocimiento pues podría transformar la realidad de una manera totalmente favorable a través de una explotación científica de los recursos mineros. Ellos querían hacerlo científicamente, no querían que desaparecieran todos los recursos por algún descuido. De tal manera se constituye así en una de las primeras instituciones orientadas al desarrollo tecnológico en América.
Tras las revueltas militares ocurridas durante la primera mitad del siglo XIX y después de que ocurrió una reconstrucción parcial sin alterar el proyecto original de Manuel Tolsá por parte del arquitecto Antonio Villard, el Palacio de Minería permanece cerrado durante algunos años e incluso se piensa en utilizarlo como mansión imperial de Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, pues él, nada tonto, dice que está bien como una casa solariega, pero que prefiere vivir en nuestro hermosísimo castillo de Chapultepec. Y es el lugar que toma como residencia y que también tiene muchos tintes, pues de un acabado neoclásico, incluyendo sus hermosísimos jardines. Años más tarde, el Palacio de Minería tuvo distintos usos, hasta que en 1867 recobra su vocación original al alojar a la Escuela Especial de Ingenieros. Y esta escuela permaneció durante casi 100 años en este inmueble hasta antes de que fuera trasladada ya en el año de 1954, amigos, al edificio de la actual Facultad de Ingeniería de la UNAM en Ciudad Universitaria. Años más tarde también el Palacio de Minería tuvo distintos usos y algo interesante aquí es que en el interior de este magnífico edificio sobresalen, especialmente en su patio, el salón de actos, la antigua capilla de la Virgen de Guadalupe, así como fastuosas escalinatas, mismas pues que han sido inmortalizadas en diversos grabados y en algunas pinturas por artistas y grabadores pues a lo largo de la historia de este recinto. Y actualmente el Palacio de Minería pues forma parte del patrimonio de la UNAM y en él se realizan distintas conferencias, diplomados y eventos, entre ellos la Feria del Libro, sí, esta famosísima Feria del Libro del Palacio de Minería, y que es uno de los mayores y mejores eventos literarios de la ciudad. Aquí se dan cita editoriales de todo el mundo de habla hispana. Pues, ¿qué les parece, amigos? Esto es el Palacio de Minería. Sin embargo, no hay cómo visitarlo. Aquí les recuerdo, pónganse en contacto con nosotros, comuníquense a Hombre Nuevo en el WhatsApp 55 62 48 94 24 y también tenemos las redes de Hombre Nuevo Digital, que es www.hombrenuevo.mx. Asimismo, les sugiero que no nos pierdan la pista en Pura Vida Cultural. Nos encuentran en redes. A mí en particular me encuentran en Elisa González. Es una fanpage en Facebook. Así estoy, Elisa con S, González, las dos con Z. Y me encuentran como página, no como persona. Esto es, me encuentran después de que termine el listado de personas en página como figura pública y pueden encontrar contenidos diversos. Estaremos o continuaremos hablando tanto los sábados de arte y cultura como los diversos días en que tratamos temas de arte, de turismo. Hablaremos de estos palacios preciosos con una exquisita arquitectura y un gusto distinguido y extremadamente refinado por la belleza. En el caso específico del Palacio de Minería, pues una belleza neoclásica basada en las tendencias grecorromanas. Comuníquense entonces con nosotros a través de ese Facebook de Pura Vida Cultural y también nos pueden encontrar en Instagram de la misma manera. Tenemos un número de WhatsApp donde les estaremos atendiendo con mucho gusto, que es el 55 36 75 60 59. Y pues bueno, ¿qué les está pareciendo esto? Vamos a continuar hablando de otros palacios, pero aquí también es muy trascendente darnos cuenta que algunos de ellos han ido cambiando de nombre e incluso de funciones. El Palacio Postal surge como Palacio Postal y el Palacio de Minería surge con esta intención. Inclusive en la entrada tenemos grandes meteoritos, pero continuaremos hablando de otro gran palacio que es el Palacio de Comunicaciones. Quizá no lo ubicas de esta manera porque dices, ¿ese dónde está? Pues está justo enfrente del Palacio de Minería.
Sí, efectivamente, atrás o resguardado por esta estatua ecuestre de Carlos IV. Y algo muy interesante que tenemos aquí, pues es precisamente la idea que nosotros vamos a ver atrás del caballito de este Palacio de Comunicaciones. Y no es otra cosa más que el famosísimo MUNAL o Museo Nacional de Arte. Pero si les parece bien, continuamos hablando de esto después de un corte. Seguimos hablando de nuestra fastuosa ciudad de los palacios y quiero hacer una pequeña acotación antes de continuar hablando de dichos palacios. Muchas personas creen que este término fue acuñado por Alexander von Humboldt en el siglo XIX para referirse a nuestra ciudad llena de arquitectura barroca y neoclásica. Sin embargo, si bien sí lo hace von Humboldt, no lo hace como un referente de él, sino que él se basa en una novela que se llamaba, o un libro que se llamaba The Rambler in Mexico, escrito en 1834 por el inglés Charles La Trobe. Y este impuso el nombre a la ciudad después de atravesarla y de señalar que sentía que había atravesado un sueño. Algo muy importante es que él se basa en una de las frases del arquitecto Francisco de Guerrero y Torres, que denominaba a la Ciudad de México como la ciudad de las casas grandes. Pero algo muy interesante es que Big Houses no decía nada como tal en el inglés, pero al momento de que él lo traduce, lo maneja como palacios, y esto pasa al español como la ciudad de los palacios. ¿Se imaginan esto? Pues es bellísimo, y pues tenemos toda una serie de palacios de los cuales continuaremos hablando, y en este momento tenemos el Palacio de Comunicaciones, que no es otra cosa, como les mencioné, nuestro hermosísimo Museo Nacional de Arte, ubicado sobre la vieja calle de Tacuba en el corazón de la Ciudad de México, y el cual es el recinto o el máximo recinto público del arte mexicano, y que primero fue sede de la Secretaría de Comunicaciones en tiempos de Don Porfirio, y a su vez se erigió sobre el predio donde estuvo el antiguo Hospital de San Andrés. El desarrollo de las tecnologías de comunicación, pues fue una de estas causas, si no es que de las principales, y preocupaciones también, no solo causas, sino preocupaciones del gobierno de don Porfirio Díaz, por lo que en 1905 pues decidió emprender en un predio que se encontraba vacante en el otrora Hospital de San Andrés, como les mencioné, pues la construcción de un auténtico palacio para alojar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que ese nombre todavía se conserva en la fachada de nuestro Museo Nacional de Arte. Al tiempo que se mostraba de manera contundente lo que México había avanzado en toda esa oleada de progreso llamada Porfiriato, que experimentaban pues no pocas naciones del orbe, principalmente Europa con un gran desarrollo y México a la vanguardia. No obstante que el derrumbe del hospital había alegrado a quienes consideraban que las viejas edificaciones coloniales pues nada tenían que hacer ya dentro de lo que era la moderna Ciudad de México, la realidad es que el Hospital de San Andrés tenía una interesante historia, por lo que su desaparición pues fue una lamentable pérdida para la capital. En 1905 se comienza la construcción del Palacio de Comunicaciones de acuerdo con el proyecto del italiano Silvio Contri. Y él también fue el autor del edificio High Life, que es bellísimo, que se encuentra en la calle de Madero y Gante. Y también les digo que no nos pierdan la pista en Facebook, porque estaremos haciendo toda una serie de recorridos que hemos titulado de manera coloquial y tomando esta frase tan popular: estás viendo y no ves.
con Pura Vida Cultural, que significa estaremos recorriendo nuestro hermoso centro histórico en diversas rutas los domingos y les estaremos avisando pues las fechas exactas para que nos acompañen y terminaremos pues tomando algún café o incluso iniciaremos. El punto dentro de lo que es el Palacio de Comunicaciones es que en su edificación se emplearon las técnicas más modernas y no escatimaron en detalles. La estructura metálica fue ejecutada por la casa Milliken Brothers de Nueva York y la decoración se debe a Mariano Copedé e hijos. La herrería, pues a la misma que estuvo a cargo de esta herrería y estos bronces del Palacio Postal, que es la Fondería del Piñone de Florencia. El alumbrado y la calefacción pues correspondieron a la empresa Arthur Franzen y compañía, y los elevadores a la oficina mecánica Stigler de Milán. La fachada fue obra de Contri y Copedé, cuyos hijos Gino y Adolfo realizaron pues la ornamentación en piedra y las esculturas. Carlo Copedé era hermano de los anteriores y pintó las alegorías que adornan los plafones del inmueble, relativos a el progreso del salón de recepciones, la paz en la escalera principal y Europa transmitiendo su sabiduría a América por el telégrafo, en la oficina telegráfica que está situada en el costado oriente del edificio. Esto es, pues caminamos a la izquierda como si nos dirigiéramos al Zócalo y al final, aunque un poco rezagado, no ocupando el mismo espacio de la fachada, pues vamos a encontrar lo que era la oficina de telégrafos y allí pues tenemos un mural. Los acontecimientos producidos por el inicio de la Revolución Mexicana pues hicieron imposible que don Porfirio Díaz inaugurara este fastuoso inmueble, de tal manera que el gobierno de don Francisco I. Madero en 1912, pues la Secretaría de Comunicaciones sería para él un punto muy importante y finalmente pudo ocupar su nuevo edificio en este lugar tan bello. Ahí permaneció hasta 1954, cuando cambió de sede. Se inauguran las nuevas instalaciones en Xola y Niño Perdido, lo que es hoy el eje central Lázaro Cárdenas. Entonces, en el viejo y semiabandonado palacio continuaron funcionando algunas dependencias de dicha secretaría y la misma oficina de telégrafos que estuvo allí y que allí sigue todavía de manera emblemática. Hasta que en 1973 todo el recinto fue ocupado por el Archivo General de la Nación para finalmente en 1982 reinstalar lo que sería la expenitenciaría de Lecumberri y ya en 1989 ubicarse como Museo Nacional de Arte. ¿Qué les parece, queridos amigos? Una historia muy interesante de estos edificios que pues nosotros vamos caminando y como les digo, estamos viendo y no vemos. Otro de los grandes edificios o estos palacios bellísimos que tenemos en la Ciudad de México, caminando por la misma calle de Tacuba y continuando en esta ruta, pues nos va a llevar al Palacio Nacional, el epicentro de la vida política del país desde la época virreinal. El Palacio Nacional pues es la sede del Poder Ejecutivo de México, no la residencia necesariamente, aunque pues no se despacha de allí más que eventos extremadamente fastuosos, sobre todo con diplomáticos y con altos funcionarios y dignatarios extranjeros. Y pues es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Esconde pues una historia un poquito truculenta, porque hay quienes aseguran que en realidad, y yo estoy de acuerdo con ello, porque cuando vemos los dos primeros pisos de la base, pues las ventanas son reducidas con una herrería muy marcada, no necesaria en la época, al exterior para proteger los vidrios. Y cuando vemos el tercer piso, pues lo vemos adosado o sumado con un diseño distinto. Se dice por allí
que hubo un error y lo que era la cárcel nacional de Perú se utilizó para el plano del Palacio Nacional y por error se llevó el nuestro a Perú y que la bellísima cárcel, ¿sí?, de Perú, pues es el diseño de lo que originalmente debió ser nuestro Palacio Nacional. Entonces, edificado sobre una planta cuadrangular con cerca de 200 metros por lado, el Palacio Nacional es una de las construcciones gubernamentales más grandes del mundo entero. Tiene patios, corredores, salones, ha sido testigo de diversos acontecimientos de la historia mexicana. Por ahí han caminado virreyes, invasores extranjeros, presidentes, dictadores y hasta emperadores, y alguno que otro revolucionario como Pancho Villa o como Emiliano Zapata. Y pues bueno, tiene una antigua historia que se remonta a tiempo de los aztecas y pues en dicho solar se encontraba el Palacio de Moctezuma, el cual ocupaba exactamente la misma extensión del edificio actual, y tras su destrucción durante la Guerra de Conquista de Tenochtitlan sobre las ruinas, Hernán Cortés mandó construir un gran palacio, mismo que décadas más tarde pues fue vendido por su hijo Martín Cortés en 1562 a la corona, quien lo adquirió para construir en ese predio las instalaciones necesarias para la administración del virreinato de la Nueva España. Y desde ese momento y por más de 300 años, esta construcción pues ha tenido un gran número de ampliaciones y modificaciones y han quedado plasmadas las huellas de los distintos gobiernos durante el periodo colonial, pero después con elementos neoclásicos, barrocos, neocoloniales, y pues el aspecto que hoy tiene el edificio en su exterior resulta de su última ampliación, la cual aconteció durante la segunda década del siglo XX, sí amigos, hacia 1920 y poco después, cuando fue añadido este tercer nivel. Estamos hablando de casi 100 años. Y una década después, ya durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la casa presidencial fue trasladada desde esta sede hasta el Palacio Presidencial de Los Pinos en el bosque de Chapultepec, permaneciendo entonces el Palacio Nacional como la sede oficial de algunas dependencias del gobierno y para actos de protocolo y las tradicionales celebraciones que ya vienen, amigos, del grito de la independencia y del desfile militar del 15 y 16 de septiembre respectivamente. Este palacio cuenta con un gran número de puntos de interés. Tenemos los famosos murales de Diego Rivera en la escalinata principal y en los corredores. Se narra gráficamente la historia de México desde tiempos prehispánicos hasta el siglo XX. Y bueno, otro sitio destacado es el recinto en homenaje a Juárez, en el cual se conservan pues las pertenencias, el mobiliario y los documentos de dicho presidente, uno de los más influyentes en la historia nacional, quien también habitó este recinto. Y pues bueno, aunado a esto, pues está el Salón de la Tesorería de la Federación, con una gran influencia art deco, el edificio que ocupara la Cámara de Diputados antes de ser trasladada al actual edificio de la Asamblea Legislativa, y la Biblioteca del Fondo Histórico de Hacienda, ubicado junto al Jardín de la Emperatriz en la parte oriente del edificio. Pues, ¿qué les parece, amigos? Díganme si no es tremendamente interesante. Y pues bueno, vamos a un corte y continuaremos en nuestro último segmento con otro palacio o otro par de palacios. Continuamos. Queridos amigos, continuamos entonces hablando de los fastuosos palacios de nuestra ciudad. Existe un palacio que recibe el nombre de Iturbide y se encuentra en la calle de Madero, pues a unos cuantos pasos de lo que es la famosa Casa de los Azulejos. Esta mansión barroca fue construida por el conde de San Mateo de Valparaíso para su hija en el año de 1779, y aunque perteneció a ellos por más de 20 años, pues la casona ha sido mejor reconocida por el único año en que Agustín de Iturbide la habitó transitoriamente. Por eso se le conoce como Palacio de Iturbide. Luego de que el emperador la dejara en el año de 1822, sirvió de resguardo a los
los estudiantes del Colegio de Minería que esperaban el fin de las reparaciones en su plantel, efectivamente del Palacio de Minería del que hablamos hace un rato, y más tarde sirvió para que la Academia de San Carlos administrara los derechos de la lotería. Pero, ¿sabías que en 1847 también fue cuartel de los estadounidenses? Pues sí, allí estuvieron y dejaron parte de su presencia, que no una huella notoria, porque respetaron mucho el recinto. Entre 1851 y 1928 dio un giro al lujo, convirtiéndose pues en el Hotel Diligencias y luego en el Hotel Iturbide. El estilo es barroco, tiene tesontle en la fachada y cantera y fue diseñado por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres, quien en la fachada, pues que está flanqueada por unos torreones, trazó diversas molduras y también algunos relieves con figuras mitológicas. Hay unos Hércules colocados bajo el balcón central. Y pues hay escudos nobiliarios también. Esto es un diseño muy, muy ecléctico. El patio principal conserva las arcadas consolidadas por algunos medallones, tiene las gárgolas, la ornamentación de la escalera y de la cúpula, pues fueron obligatorias. Entonces, bueno, esto pues además fue un gusto para las personas que colaboraban porque no solo estaban ante la presencia de un gran palacio, sino que, bueno, pues tenían la oportunidad de disfrutarlo. El patio principal, como les decía, conserva estas arcadas, tiene gárgolas también, la ornamentación de la escalera y la cúpula de lo que fue el oratorio, pues se conservan, y a partir de 1966 pertenece al Fondo de Cultura de Banamex, que es una institución que continuamente pues realiza exposiciones en este recinto y en otros de la más alta calidad. En él se exhiben obras del acervo artístico de Banamex, además de presentar colecciones públicas, privadas, de forma temporal, y otras de sus exposiciones pues son permanentes y está en el famoso Museo de Sitio, en donde se exhibe la historia del Palacio de Iturbide. Esta recrea una instancia del siglo XVIII y pues presenta una revisión de los diferentes usos y personajes que habitaron el edificio, y encontrarán allí también una biblioteca, una fototeca, talleres educativos, librería, una tienda y salas de consulta, de video y de multimedia. Entonces, bueno, este palacio abrió sus puertas en enero de 2004, después de 2 años de restauración y acondicionamiento. ¿Qué les parece, amigos? Díganme si no es interesante. Tenemos que ir en grupo a conocerlos. Recuerda que Pura Vida Cultural te lleva en estos recorridos. Y pues bueno, me gustaría hablar ahora de lo que para muchos es el símbolo del arte en México, no solo por su presencia imponente, sino también por todo lo que contiene, que es el Palacio de Bellas Artes. Como les mencioné antes, en realidad este predio estaba ocupado por el Teatro Nacional en tiempos de don Porfirio Díaz, y él manda llamar a Adamo Boari, así como a Federico Mariscal, para que lo ayuden con este proyecto, que lo realicen como él lo desea. En agosto de 1904 inicia la construcción de lo que era o lo que sería el nuevo Teatro Nacional, que pues al final de cuentas, y por la guerra, la interrupción y bueno, la revolución, mejor dicho, y las interrupciones económicas y de pues todo tipo, de toda índole que hubo, se considera que termina toda su construcción hacia el año del 29 de septiembre de 1934, cuando se da su inauguración. Pero, pues 2 meses exactamente después, el 29 de noviembre de 1934, inauguran en el interior del Palacio de Bellas Artes el Museo de Artes Plásticas, que hoy día se llama Museo Palacio de Bellas Artes. Una característica muy peculiar del Palacio de Bellas Artes, o este gran elefante blanco como lo conocen algunos por el misticismo que incluyen o que encierran las artes, se nos dice que está basado en una exitosa cimentación.
la cimentación Chicago, que no es otra cosa más que una losa uniforme sobre la cual se establecen 70 centímetros de cimiento. Y sobre ello vamos a encontrar también lo que es pues una vigueta que se está atravesando, ¿sí? Y estas viguetas son de acero de 21 pulgadas en ambos sentidos. Entonces vamos a tener vertical, horizontal y vamos a tener la base como tal de esta cimentación Chicago, porque era lo que se usaba en ese lugar en aquel entonces. Cabe aclarar que el Palacio de Bellas Artes fue nombrado en 1987 por la UNESCO como un monumento artístico patrimonio de la humanidad. Y esto protege también al granito, los mármoles locales que se utilizaron. El que apoyó a Adamo Boari fue Federico Mariscal. El edificio completo mide desde el pie hasta la base 53 metros y estuvo pues apoyado ampliamente Adamo Boari por un ingeniero civil llamado Gonzalo Garita y por un ingeniero estructural llamado Francisco Javier Gómez de la Serna. Para el 29 de noviembre de 1934, en que se inaugura este recinto, el interior que contiene el Museo de Artes Plásticas, hoy Museo Palacio de Bellas Artes, pues abre sus puertas y muestra pues gran parte del contenido y el legado artístico que tiene el palacio. Ahora pues vamos a hablar un poco del interior. Hay diversos escenarios y salas pues para la práctica y la exposición de las obras de arte. La sala principal tiene un aforo para 1,677 personas, un escenario de 24 metros de longitud con un telón vitral antifuego único en el mundo. Para un teatro de ópera con la imagen de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Pesa 24 toneladas este vitral y fue encargado a la casa Tiffany, que pues se encargó desde Nueva York de hacer un diseño exclusivo como se le había pedido, pero extremadamente bello y delicado. Es como un gran rompecabezas armar estas piezas. Son más de 1 millón de piezas de cristal opalescente y por eso tenemos por lo regular pues algunas transparencias. En el techo la lámpara de cristales con las paredes, con las representaciones de Apolo y las musas. Pareciera que bajan a las paredes, pero allí tenemos este techo con lámpara de cristal. Les invito, amigos, o les sugiero que nos acompañen también en nuestro canal de YouTube, donde tenemos en Pura Vida Cultural. Así nos van a encontrar diversos videos, en específico cápsulas que hablan del Palacio de Bellas Artes. Exhibe pues de forma permanente el museo 17 obras murales de grandes artistas mexicanos y pues estos se pintaron desde 1928 hasta 1963. Por ello vemos diferentes tendencias y también técnicas y pues bueno, no estuvieron exentos de polémica y de disputas artísticas. Pues bueno, Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano son los autores de estos murales. Y bueno, obras como El Controlador del Universo, La Nueva Democracia, Nacimiento de nuestra nacionalidad, pues son algunas de las obras verdaderamente impresionantes de Diego Rivera. Él escribe que la humanidad se libera de la miseria, entre otros, con una pequeña muestra de la grandeza del muralismo mexicano. ¿Sí? Entonces se podrán dar cuenta que tenemos aquí cosas muy muy interesantes que están relacionadas pues con toda esta belleza denominada Palacio de Bellas Artes. Y pues para cerrar con broche de oro este recorrido que estamos haciendo, cabe destacar que en mayo de 1950 María Callas debutó cantando Norma
y realizó ahí su renombrada función de Aída, en la que la famosísima soprano intercaló un célebre mi bemol cuya grabación ha pasado a la historia. Además, Callas cantó en el Palacio de Bellas Artes las 2 únicas funciones de Rigoletto que dio durante toda su vida. Sí, y bueno, pues otras personalidades que han llenado o han llevado su presencia a este lugar es María Teresa Montoya, Plácido Domingo, Rudolf Nureyev, Luciano Pavarotti. Sí, entonces toda una celebridad, hasta celebridades para pasar inclusive pues ya por algunos sepelios, homenaje que se han hecho como a Frida Kahlo, el mismo Cantinflas y últimamente pues a Juan Gabriel. Sí, aquí pues se han presentado también las orquestas filarmónicas de Nueva York, de Viena y de Londres. Pues bien amigos, ¿qué les ha parecido todo este recorrido? Pues acompáñenos a disfrutar la pura vida cultural y pues bueno, no se nos despeguen para que continuemos pues en este gran aprendizaje cultural. Y pues amigo, me despido por ahora y te recuerdo que soy tu amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital. Transmite en vivo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Radio digital y formación humana las 24 horas del día. Hombre Nuevo Digital.